Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia. Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia por Radio Martí. Les saluda su amiga Cari Roque. Muchísimas gracias a todos por la audiencia, gracias por la sintonía, los mensajes, los correos electrónicos, así como también pues toda esa solidaridad que han demostrado con lo que está ocurriendo en este momento en el hermano pueblo venezolano, con el hermano pueblo venezolano. Precisamente vamos a continuar en nuestras transmisiones extendidas ahora hasta las 4 de la tarde en Tras la Noticia para conocer muchos más detalles de cómo está avanzando la situación en Venezuela. Tristemente es una situación que hasta el momento pues ha dejado más de 14 personas asesinadas, alrededor de 300 personas arrestadas y otras desaparecidas. La respuesta de Nicolás Maduro ha sido una respuesta violenta, ha sido una respuesta tenazmente represiva y desde luego utilizando para ello pues ese tipo de sicarios motorizados que van y justamente están tratando por todos los medios de desestabilizar una situación que ya se encuentra controlada por parte del nuevo presidente Guaidó. Precisamente en la tarde de hoy pues agradecemos la asistencia técnica de Emilio Cejas y la producción de Miguel Sánchez ante todo este tipo de acontecimientos, luego de ver que de inmediato, pues encabezado por Estados Unidos y secundado por varios países de una forma muy, pero muy solidaria, pasan los países de forma solidaria a solidarizarse, valga la redundancia, con esta situación. Pues hemos querido tener, y sabemos que está en Washington, está apurado, está en votación en el Congreso a nuestro congresista Mario Díaz Balar. Agradeciéndole muchísimo este pequeño espacio de tiempo que nos dedica y queríamos, congresista Díaz Balar, bienvenido a Tras la Noticia en la tarde de hoy. Mi primera pregunta, ante todo este desenfreno de Nicolás Maduro, acabamos de escucharlo diciendo que no va a abandonar el poder. Ha habido en la tarde de ayer y durante la noche ejecuciones de comandos de personas que indudablemente pueden venir a tocar a la puerta de la casa y asesinar impunemente. ¿Qué otras acciones podría tomar Estados Unidos en el orden económico para imponerle a la tiranía de Nicolás Maduro? Buenos días, Cari, y muchísimas gracias por la oportunidad. La administración del presidente Trump tiene varias alternativas, opciones disponibles para incrementar la presión de la dictadura en Venezuela. Y todo depende de cómo esté la situación ahí en Venezuela. Ahora vemos que hay un nuevo gobierno, un gobierno de transición, pero democrático, que ha sido reconocido por un número muy grande de países, incluyendo la Organización de Estados Americanos. Esa es la nueva realidad en Venezuela y vamos a ver cómo reacciona la dictadura, la tiranía, con esta nueva realidad. Pero el presidente de los Estados Unidos ha dicho claramente que no solamente pueden venir medidas mucho más fuertes, más agresivas, como sanciones adicionales, pero que toda opción está en la mesa para proteger no solamente la democracia en Venezuela, pero para proteger los intereses nacionales de los Estados Unidos. Bien, en este momento acaba prácticamente Nicolás Maduro de emitir un discurso en el Tribunal Supremo de Justicia ilegal, como él es ilegal en este momento, puesto que hay un nuevo presidente al mando del poder reconocido, menos por Cuba, Bolivia, El Salvador y Nicaragua, pues el resto de la región y buena parte del mundo, incluyendo parte de la Unión Europea, están respaldando al señor Juan Guaidó. Bajo su criterio, congresista, ¿hasta cuándo, qué tiempo se puede mantener Venezuela bajo esta inestabilidad y si podría producirse una acción colectiva de los países de la región para concluirla?
El presidente Trump ha dicho en numerosas ocasiones que toda opción está en la mesa, está disponible. Vemos que ahora otros países, Brasil, Argentina, Chile, Perú, países europeos, la OEA, se ha unido a la causa de nuevo, ponerse del lado del pueblo venezolano. Maduro no tiene el apoyo de nadie, y mucho menos de su propio pueblo. Y por lo tanto, yo creo que es importante que los militares que rodean a Maduro, los militares, las fuerzas de la represión, se den cuenta que eso no hay futuro ahí y que se tienen que añadir al nuevo futuro, al futuro real de Venezuela, que es unirse al pueblo. Y ese pueblo tiene el apoyo de los Estados Unidos, tiene el apoyo de un grupo grande de la comunidad internacional. Y todas las opciones están en la mesa, sobre la mesa, para el presidente de los Estados Unidos, que no está dispuesto a aceptar que esta dictadura se mantenga reprimiendo, asesinando y robándole el patrimonio nacional a los venezolanos. Y esa actitud es una actitud nueva de este presidente que no existía anteriormente, una actitud muy positiva, y estamos viendo los resultados de la presión que ha recibido la tiranía de Maduro, que se ha debilitado a un punto que ya no es sostenible. Congresista, indudablemente hay preocupación porque Padrino, el general Padrino, acompañado de su cúpula, y usted hablaba de los militares, ha apoyado al presidente, al impuesto presidente Nicolás Maduro, al ilegítimo, que en este momento pues está en Miraflores. Pero Diosdado Cabello ha sido muy vocal y ha lanzado la amenaza de cortar los suministros de gas y luz a la Embajada de Estados Unidos. ¿Podría esto tener una respuesta más fuerte por parte de nuestro país, de Estados Unidos? Yo creo que sería un error muy serio si hacen cualquier cosa para hacerle daño a ciudadanos americanos, norteamericanos, a los que están ahí trabajando en la embajada norteamericana en Venezuela. Yo creo que eso se podría ver como un acto, de nuevo, de violencia, un acto hostil hacia los Estados Unidos de América. Y lo que todo el mundo se tiene que dar cuenta es que el presidente Obama ya no es presidente de los Estados Unidos. El presidente Trump no va a aceptar que se agredan a ciudadanos norteamericanos, que se ataquen a los funcionarios de la embajada. Eso no se va a permitir con impunidad, y cualquier medida que la dictadura haga contra los intereses de los Estados Unidos, contra ciudadanos americanos, lo hace a gran peligro de que la repercusión sea dramática, fuerte e inmediata. Muchísimas gracias al congresista Mario Díaz Valar. Sabemos que en este momento hay pues una crisis producto del cierre del gobierno en Washington, y desde luego pues quiero darle las gracias por haber estado este tiempo con nosotros. Muchísima suerte como siempre, nuestro respeto y nuestra admiración por su labor. Muchísimas gracias, congresista. Bien, era el congresista Mario Díaz Valar, que hizo un tiempo para analizar y poner en claro, a nombre del gobierno de Estados Unidos al cual pertenece, pues la política a seguir de Estados Unidos justamente con relación a esta crisis. Ahora me voy con mi querida amiga, periodista, analista internacional, Lourdes Subieta, que estuviste conmigo un día antes de que ocurrieran estos hechos y estás conmigo un día después. Bienvenida a Tras la Noticia. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, estuviste escuchando parte de lo que dijo el congresista Mario Díaz Valar. También quiero que compartas conmigo las declaraciones inesperadas de un discípulo de Rafael Correa que le salió contestón, Lenín Moreno, sobre la situación de Venezuela. Bien, estaba escuchando yo también atentamente al congresista Díaz Valar, efectivamente, y me pareció, creo que es importante recoger de sus declaraciones el hecho de que ya Obama no es el presidente de los Estados Unidos, sino el presidente Trump, ¿no? Eso para ponerte en contexto y a los oyentes, pues lo que quiero decir, efectivamente esta administración ha sido la administración que ha tomado las medidas más definitivas para poder verdaderamente lograr el regreso, pues, de la democracia y de la institucionalidad
institucionalidad a Venezuela. En estos momentos hay unas, digamos, amenazas, entre comillas, de cierre de la embajada americana por parte del régimen de Venezuela, de cortarles la luz, de cortarles el agua. Mira, tienen que tener muchísimo cuidado en este momento, porque estas aguas son aguas muy turbulentas. Y yo creo que el régimen debería estar negociando su salida en vez de continuar con estas amenazas que no van a llegar a nada, porque esto, más allá de la situación tan terrible desde el punto de vista económico y social y político que se está viviendo en Venezuela, es un nuevo gobierno que hay en Venezuela ahora, un gobierno interino que ha sido legitimado y reconocido por la mayoría de los países del mundo libre en este planeta. El señor Lenín Moreno, efectivamente, el presidente de Ecuador, que es uno de los países que ha sufrido más por este proceso, en virtud de que tiene millones de venezolanos que le llegan todos los días caminando a sus fronteras, que tienen colapsada la sanidad pública por la llegada de estos pobres venezolanos que no tienen con qué llevarse un bocado de comida a la boca. Y que, bueno, sencillamente ellos están padeciendo también esta situación de esta inmigración, ¿no? Es una crisis migratoria importantísima por venezolanos en Ecuador, igualmente en Perú. Entonces, es lógico, es lo justo, es lo que es democrático y lo que es verdaderamente sincero, porque el mundo entero sabe que Nicolás Maduro es un presidente ilegítimo y el mundo entero es testigo de las masacres, de las muertes, de las carencias, de las deficiencias que hay en Venezuela producto de estos casi 20 años de régimen castrochavista. De manera que ya ellos no engañan a nadie, tienen un discurso agotado, no hay nada, no ofrecen nada nuevo y únicamente están en el poder producto de las armas, porque tienen las armas. Es una pistola que le tienen en la cabeza a los venezolanos, y te digo, llevan 27 muertos a esta hora contabilizados de manera oficial, y yo creo que hay que detener de una manera definitiva el daño de sangre que este régimen está causando. Lourdes, precisamente de eso te quería hablar, porque indudablemente los colectivos han estado muy activos durante toda la noche, durante todo el tiempo, luego de concluida la marcha masiva, la proclamación de Juan Guaidó. Pero hay algo que me llama la atención y dentro de todo esto me gustaría que tú, como venezolana, como periodista, como una mujer que conoces a Guaidó, que ha surgido de pronto su nombre. Este es un muchacho que tenía 15 o 16 años cuando Hugo Chávez tomó el poder. Diosdado Cabello está tratando de minimizar la figura de Juan Guaidó. Ha declarado que se reunió con él. Están tratando de manipular a la opinión pública con relación a la legitimidad ideológica de este joven. Y me gustaría, de parte tuya, si tienes información, que la compartieras con la audiencia, con los que estamos escuchando, porque el fusilamiento moral es parte de la política de todos estos regímenes mercenarios y crueles como el de Cuba y ahora el de Venezuela. Gary, no lo pudiste decir mejor, el fusilamiento moral. Eso, en primer lugar, como tú sabes, eso es parte de la contrainteligencia que están en este momento tratando de desmoralizar a los venezolanos frente a la figura del joven diputado y presidente interino Juan Guaidó. Ese es un muchacho que precisamente, que no es un muchacho, vamos a estar claros, es un hombre de 30 y pico de años, ¿no? Que está una figura que es impoluta dentro de lo que es la política. Muchacho que se ha formado dentro de las juventudes estudiantiles de las universidades, una persona que ha sido sumamente activo también dentro de su política, un hombre que ha sufrido la arremetida represiva de este régimen en distintas marchas, un hombre de familia, un padre de familia. Nadie lo puede acusar de absolutamente nada. Te voy a decir algo, mira, Diosdado Cabello es una figura a la que no se le puede creer absolutamente nada, porque si hay alguien que tiene que perder precisamente
y que va a tener que negociar y que finalmente va a tener que pagar por lo que ha hecho es precisamente Diosdado Cabello. Ese es el matón de barro del régimen castrochavista, Caridad. Ese es el hombre, el operador de todas esas hordas que tú estás mencionando, esos colectivos que no son más que grupos paramilitares armados por el régimen, precisamente para amedrentar y fusilar a los venezolanos que osen levantar su nombre, su palabra contra ellos. Esos son los que están arremetiendo vilmente contra la sociedad civil que está desarmada en Venezuela. De manera que esa figura, nada que venga de él es buena noticia. Nada que venga de Diosdado Cabello, hay que escucharlo, porque esa es la figura, el operador criminal del régimen es Diosdado Cabello. Bien, en Pompeo, el secretario de Exteriores de Estados Unidos, el general Pompeo, el jefe de Estado de Estados Unidos, anunció $20 millones en ayuda humanitaria precisamente para Venezuela. Y indudablemente esto es un gran paso de avance, pero me gustaría justamente que esto pasó temprano en la OEA. Si conoces al nuevo embajador designado, Gustavo Tarre Briceño, abogado constitucionalista, y fue designado por la Asamblea Nacional como representante especial de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Bueno, el señor Gustavo Tarre Briceño es un señor de larguísima trayectoria en la vida pública en Venezuela, ha ejercido distintos cargos públicos, es un escritor, es un analista político, es una persona que conoce exactamente cómo funciona en la comunidad internacional, cómo funcionan los organismos internacionales. Es un hombre, además, con una trayectoria política importante, sabe de política, sabe de diplomacia, es un hombre que es un hombre de diálogo. Yo creo que han escogido a una persona que definitivamente puede lograr esa transición, precisamente en un organismo como la OEA, que fíjate tú, qué interesante que como primera medida, incluso antes de haber sido juramentado como presidente interino, que tomó la Asamblea Nacional en la figura del presidente, pues del Parlamento, es haberlo nombrado a él como representante en la OEA. Y eso es básicamente porque el régimen castrochavista había decidido sacar a Venezuela de la OEA, y eso se iba a materializar en las próximas semanas. De manera que esa jugada de ese nombramiento, y más en la figura del señor Tarre Briceño, ha sido uno de los primeros acercos de la Asamblea Nacional como órgano, como cuerpo colegiado, y después, por supuesto, del presidente Juan Guaidó. De manera que esa es una figura importante, ese es un hombre que, te repito, conoce los organismos multilaterales, tiene muchísima experiencia, ampliamente conocido por todos los venezolanos y con mucho tiempo ya en los Estados Unidos, de manera que conoce perfectamente con quién hablar en Washington, con quién tiene que entenderse. Yo creo que sí es una figura muy importante de la transición. Te tengo una pregunta, Lourdes, porque me llama la atención. Nicolás Maduro rompió relaciones diplomáticas y políticas con Washington. ¿Por qué no rompió relaciones con el resto de los países que han reconocido a Juan Guaidó? ¿Por qué con Washington solamente? Es una forma como hizo Cuba, es el mismo libreto de polarizar un tete a tete con el imperio americano, porque si vamos a romper relaciones, rómpelas hasta con tu amigo Lenín Moreno, rómpela porque también está apoyando, rómpela con Francia, rómpela con la Unión Europea, rómpela con todos los países que excepto Bolivia, Cuba, El Salvador, Nicaragua y México son los que están apoyando a su persona. Dame la respuesta. Puedo explicar mejor, exactamente es así, porque tienen que buscar a esa figura para polarizar el programa y decir que es un problema entre Estados Unidos y Venezuela. Y no es un problema entre Estados Unidos y Venezuela, es un problema entre la comunidad internacional y Venezuela, porque es la comunidad internacional la que no reconoce el régimen de Maduro, no el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos es el primero que da el reconocimiento al señor Guaidó como presidente interino, que es además perfectamente constitucional. Estados Unidos no está haciendo nada fuera de la Constitución, o sea, no amenaza para nada el articulado de la Constitución de Venezuela. Están haciendo lo correcto, lo ponderable, lo que se debía hacer. Pero seguido de los Estados Unidos,
tenemos infinidad de países que están en la misma, de manera que la decisión de romper con Venezuela es parte del show mediático del régimen de Maduro y parte de la agenda cubacastrista que ha operado durante 20 años en Venezuela, que le está diciendo polarízalo para volverlo a convertir con lo que fue en los años 60, Unión Soviética-Cuba, ahora Rusia-Venezuela. Pero te digo, eso es otro mundo y eso no va a proceder de esa manera. Rapidito, Rusia está en el medio de este problema. ¿Tú crees que Putin se garantice como un elemento que se va a mantener aliado a Nicolás Maduro en esta crisis? Mira, el tema del señor Putin y de Rusia es muy interesante y te voy a decir por qué. En este momento, Estados Unidos tiene que jugar muy bien el tema de la diplomacia. En esta circunstancia con figuras, o sea, con países como Turquía, con países como Rusia. Acuérdate de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, ahí está Turquía. O sea, hay un tema ahí estratégico delicado. La alta diplomacia norteamericana, que es lo que vamos a estar viendo en las próximas horas. Las próximas 72 horas son definitivas de negociación y de muchísima diplomacia para terminar de cerrar, pues, el candado al régimen madurista. Y en el caso de Rusia, lo que pasa es que Rusia tiene intereses importantes económicos en Venezuela y bueno, velarán, me imagino en la negociación están esos intereses, garantizar esos intereses de Rusia en Venezuela, que son básicamente económicos, ¿no? De manera pues que yo no me alarmo por el tema de la declaración del Kremlin sobre el apoyo a Maduro. No me alarmo por eso, sino que sencillamente es parte de lo que se esperaba porque ellos tienen intereses allí, lo mismo que China y lo mismo que Turquía. Bueno, muchísimas gracias a mi querida Lourdes Ubieto, un análisis maravilloso, gracias al congresista Mario Díaz-Balart. Vámonos a una breve pausa y regresamos con más. Vamos a tener otro contacto con Washington, con el doctor Jaime Aparicio y también pues vamos a estar conversando con varias personalidades más sobre este tema, indudablemente que está copando la atención del mundo entero. Los ojos puestos sobre Venezuela y aquí, tras la noticia, estamos haciéndole su seguimiento. Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo que está sonando el rapero neoyorquino Post Malone. El Eurosatélite presenta lo más importante de la semana en el viejo continente. Y en el flashback, avísale a tus abuelitos para que desempolven sus plataformas, porque nos vamos a 1979 a recordar un clasicazo de la era disco del Grupo Chic. No te lo pierdas. Check it out. Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche. Interferencia. Una revolución musical. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com.
Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia. Bien, ya estamos de regreso en nuestra segunda media hora de Tras la Noticia. Continuamos con el dedo puesto en el renglón sobre el tema de Venezuela. Protestas y represiones suben a 26 los muertos en las manifestaciones que continúan contra el régimen de Maduro. Es bueno señalar que a Maduro la prensa verdaderamente libre lo está señalizando como régimen de Maduro, no presidente, porque indudablemente él ha dejado de ser presidente desde el día de ayer. También vale la pena señalar que en Panamá, donde se encuentra de visita su santidad el Papa Francisco, pues un joven irrumpió la caravana del Papa con la bandera de Venezuela. El Papa ha sido muy poco vocal con relación, justamente, si no se quiere meter en temas políticos, pues por lo menos emitir un criterio sobre estos colectivos que están montados en moto, ajusticiando al pueblo venezolano que ha decidido decirle basta ya a Nicolás Maduro. Ahora, continuando con nuestros análisis, me complace muchísimo trasladarme a Washington. Ahí se encuentra el doctor Jaime Aparicio Otero. El doctor Jaime Aparicio es abogado, diplomático de carrera, periodista y asesor jurídico y político. Tiene su base en Washington. Jaime es analista y trabaja en asuntos internacionales públicos y privados, precisamente en América Latina, el Caribe, Norteamérica y Europa. Jaime Aparicio lleva trabajando en el ámbito del derecho internacional, democracia y derechos humanos y Estado de Derecho por más de 30 años. Su firma de licenciados y abogados es Aparicio y Asociados. También fue embajador de Bolivia en los Estados Unidos de América desde el 2002 al 2006 y luego presidente del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos. Previamente trabajó en la Organización de Estados Americanos como secretario ejecutivo de la Cumbre de las Américas. Antes de asumir este cargo, el embajador Aparicio fue viceministro de Relaciones Exteriores y ministro interino de Relaciones Exteriores de Bolivia. Y este es una pequeña información sobre las cualidades y la experiencia que adornan a nuestro invitado, el doctor Jaime Aparicio Otero. También los micrófonos detrás la noticia al País Vasco con el señor Iñaki Anasgastesi, ex senador y congresista por el Partido Nacionalista Vasco de origen venezolano. Nació en Cumaná, Venezuela,
hijo de exiliados vascos en la Guerra Civil Española. Así que tengo dos personalidades ante las cuales pues indudablemente me siento altamente gratificada de que quieran compartir sus experiencias sobre este momento que vive la región con lo que sucede en Venezuela. Y comienzo por darle las buenas tardes a usted en Washington, doctor Jaime Aparicio Otero. Su visión como diplomático, ¿qué pasos debe dar en este momento el nuevo presidente interino Juan Guaidó para poder establecer un gabinete y que sea reconocido por casi todos los países que lo han reconocido a él? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la introducción y un gusto de estar en su programa. Yo creo que Venezuela está encontrando un camino por primera vez, un camino claro y un camino que ha unido a todos los venezolanos para recuperar la democracia. El hecho de que ya la mayor parte de los países de las Américas hayan reconocido al presidente interino y a la Asamblea Nacional es un paso gigante. Todos los venezolanos hemos visto las imágenes de las marchas de ayer, están unidos alrededor de Guaidó. Hay un momento estelar en la historia de estos últimos años tan difíciles para Venezuela, y creo que lo que tienen que hacer es, bueno, primero, esta mañana hubo una reunión en la OEA, se vio que ya la mayor parte de los países han desconocido a Maduro, delegados como el de Chile y varios otros se han referido a Maduro como el expresidente, es decir, que ya le han quitado toda legitimidad y los países de la región consideran que el presidente interino legítimo es el señor Juan Guaidó. Por tanto, lo que debe hacer Guaidó es acogerse a esta apertura. Tiene que pedir a los países que mantengan sus diplomáticos en Venezuela, porque el nuevo gobierno legítimo de él es la contraparte ahora de esos diplomáticos. Tiene que mandar embajadores o representantes a los países donde ya se le ha reconocido, fundamentalmente Estados Unidos, Canadá, el Brasil. Y tiene que, en tercer lugar, creo que es muy importante que tenga una presencia en la OEA. Hemos visto que hay un grupo pequeño de países que se está oponiendo, pero creo que el secretario general ha demostrado una buena voluntad para que se retire de la OEA a los representantes ilegítimos de Maduro y se reconozca al embajador Tarri como representante especial de Venezuela. Como esto es un terreno nuevo, todo esto son temas nuevos para el derecho interamericano, vamos a ver cómo opera, si se llama una reunión de cancilleres para operar esto o se hace solo en el Consejo Permanente. Esa yo creo que es ahora la discusión y posiblemente el secretario general de la OEA proponga, o los países del Pacto de Lima propongan una salida esta que rápidamente permita al gobierno de Guaidó tener una representación en la OEA, que sería muy importante. Bien, pues quédeseme ahí, doctor Jaime Aparicio, porque nos vamos indudablemente al País Vasco. Muy buenas noches, le damos la bienvenida, buenas tardes aquí al señor Iñaki Anasagasti, ex senador y congresista por el Partido Nacionalista Vasco, quien es de origen venezolano. Bienvenido a Tras la Noticia aquí por las ondas de Radio Martí. Pues muchas gracias por invitarme, no es la primera vez y además con mucho gusto porque ustedes mantienen también la bandera de Venezuela y la bandera de la libertad y de los derechos humanos en esta, y eso es muy importante en política y en el momento que estamos viviendo. Estaba diciendo el doctor Jaime Aparicio que lo tiene en la otra línea telefónica y me gustaría pues que interactuáramos los tres, que esto es una edición inédita totalmente de algo que ocurre, dos presidentes, uno depuesto, otro nombrado por el pueblo, el otro que se niega a salir del poder. Acabamos de ver un discurso de él ante el Tribunal Supremo de Justicia, que lo apoya a él, dos tribunales de justicia, dos asambleas. ¿Cómo se, desde el punto de vista
usted como senador, ex senador, con su vasta experiencia política en este forcejeo que surge dentro de justamente la alta política en los países, ¿cómo se puede solucionar esto dos de todos? Es muy complicado y no me gustaría, bueno, el doctor Aparicio, que tiene una larga trayectoria histórica, sabrá cómo después de la Guerra Civil Española el gobierno de México y el gobierno de Yugoslavia siguieron reconociendo 40 años al gobierno de la República Española, pero mantenían las embajadas en México y en Belgrado, y ahí quedó todo, ¿no? Yo tengo miedo de que estas cosas al final se enquisten, ¿no? Eso es lo preocupante. Y la situación española es muy líquida, ¿no? Porque yo, en mi etapa de senador, me tocó la presidencia de Felipe González, que lo tenía muy claro porque tenía mucha relación con Carlos Andrés Pérez, con el doctor Caldera y con los presidentes, pues conoce la región, había viajado mucho y la quiere. Luego me tocó, con Aznar, que también lo tenía claro. Posteriormente con Zapatero, que fue un auténtico desastre, porque jugó con el tema, mandó un diplomático como Raúl Morodo, embajador en Caracas, que permitió todo y le hizo todas las gracias al chavismo. Y luego el actual Pedro Sánchez, con el que yo he hablado varias veces de este tema, y él lo tiene muy claro en relación con Maduro, pero para sacar adelante sus presupuestos necesita el apoyo del Grupo Podemos. El Grupo Podemos es un grupo liderado por Pablo Iglesias, que este es un grupo de intelectuales de la Universidad Complutense de Madrid, que asesoraron en su tiempo al presidente Chávez, ¿no? Que son chavistas. Pero claro, está muy constreñido. Y la presencia en este momento de España es importante en la Unión Europea, porque la Unión Europea está dejando de alguna manera el protagonismo a España para que aborde también con su voz y con su experiencia y con la presencia histórica en América este asunto. Y de momento el gobierno español está atrapado diciendo que efectivamente pues que la asamblea es legítima, que Maduro es ilegítimo, pero hay que celebrar elecciones. Pero como ha dicho muy bien Felipe González hoy, elecciones, ¿quién las convoca? ¿Y cómo se hace ese tipo de cosas? Porque claro, tenemos ahí un Maduro envalentonado, con apoyo de Rusia, con apoyo de Turquía, con apoyo de China, y un ejército absolutamente comprado, y una población empobrecida, aunque esperanzada en este momento. Es una situación complicadísima que necesita fundamentalmente una presión internacional muy fuerte y muy continua, que no afloje en ningún momento, que tenga las ideas claras y sobre todo que no deje que en América entre ni China, ni Rusia, ni ese tipo de países que no tienen nada que ver con América y que pueden poner la situación mucho peor. Doctor Jaime Aparicio, acaba usted de escuchar, ¿no?, el análisis desde el País Vasco del señor Iñaki Anasagasti, ex senador y congresista del Partido Nacionalista Vasco. ¿Cuál es su reacción? Porque indudablemente estamos viendo que aquí la cúpula militar, encabezada por el general Padrino, está ratificando su respaldo a Maduro. Estamos viendo que en el orden diplomático todo se está moviendo muy fluido, pero ¿cómo se concluye esta situación? ¿Hasta dónde puede ese pueblo, esa juventud que está en la calle, seguir siendo masacrada por estos colectivos? ¿Hasta dónde el orden diplomático se está pidiendo o se ha pedido una reunión por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por parte de Estados Unidos? ¿Hasta dónde el orden diplomático puede más que el orden de las armas y la violencia que ha desatado Nicolás Maduro con sus colectivos? Yo estoy muy de acuerdo con el análisis del ex senador y también sí hay estos peligros el ejemplo que dio del gobierno español en el exilio en México y lo que sucede, y a diferencia de esas situaciones, es que este ya es un gobierno que está luego de 10 años de desgaste y de más de 10 años, más de 13 años, en el que ha habido un gran desgaste, hay una crisis humanitaria ya que llega a los límites más lamentables, el exilio, la fuga de personas porque no pueden comer o no tienen acceso a medicinas. Entonces hay una situación muy
crítica que puede ayudar a que haya un cambio. Ahora, lo que dijiste que me parece correcto es que acá la última palabra la van a tener los que detentan la fuerza, los militares. Y ahí sí, ese va a ser el gran factor decisivo. Pero al ver que hay reconocimiento de los países más importantes de la región, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Colombia, yo creo que van a haber sectores del ejército, no la cúpula militar, que van a empezar a tomar decisiones y a alinearse con la democracia. Yo creo que hay sectores en la policía y el ejército que están dispuestos a dar ese paso. Ahora, hay un tema ahí fundamental, porque no hay que perder de vista que el tema de Venezuela no sería lo que es hoy si no fuera por la presencia de Cuba. Definitivamente. Ahí está el tema central, y es que el control del ejército se ha hecho mediante corrupción, 1. 2, mediante atemorización, vigilancia. Los organismos de inteligencia cubanos tienen vigilados a todos los militares de cierto rango y los tienen aterrorizados. Se ve que ya hay muchos detenidos militares, no hay información clara, pero con ese instrumento de la corrupción, el temor y la represión han logrado controlar al ejército. Pero yo creo que hay militares que van a empezar a pensar en sus familias, en el futuro del país y sobre todo en el que la comunidad internacional los está apoyando. El presidente Duque de Colombia ya ha dicho que van a dar asilo y refugio a todos los militares que decidan salirse de Venezuela y no reprimir al pueblo. También se ha visto ya algunos policías renunciando a reprimir a la población. Yo creo que hay cierto optimismo en que pueden cambiar las cosas en estos días, pero no es un tema fácil, no es un tema que se puede predecir con gran seguridad, pero los venezolanos están en mejores condiciones desde ayer con un nuevo presidente que con protestas sin rumbo como fue el año pasado, los meses anteriores. Yo creo que hay una realidad, y es que estos militares a la corta o a la larga van a entender que el propio Diosdado Cabello pidió una vigilia sostenida frente a Miraflores para apoyar a Nicolás Maduro, y verdaderamente daba pena ver que eran tan pocas personas, que las cámaras que tenían instaladas, porque ellos son los que manejan también la prensa y manejan de una forma sistemática todos los canales de televisión, o sea, no existe a no ser que sean medios independientes y corran ciertos riesgos que se pueda transmitir para el exterior, pero se pudo ver a través de la nueva tecnología y verdaderamente daba pena. Yo creo que si los militares están mirando esto, se están dando cuenta de que están yendo contra un pueblo, aunque ellos tengan sus prebendas, aunque ellos no hayan sido golpeados en el estómago, no hayan tenido que caminar kilómetros, ellos tendrán que entender que están yendo contra la base de un pueblo, y que los pueblos indudablemente cuando dicen basta y echan a andar, no echan para atrás. A usted, Iñaki, desde el País Vasco, antes de despedirlo, ¿cómo se siente con todo lo que está pasando en su país de origen, en su país donde nacieron sus padres, y estar a la distancia? Bueno, la experiencia que nosotros teníamos era que yo personalmente nací en el oriente de Venezuela, en Cumaná, como consecuencia del exilio de mis padres. Mi padre llegó el año 39, después de la Guerra Civil Española, pero Venezuela no emigraba. Venezuela era un país rico y era receptor de migración, y es la gran novedad. Pero claro, en Europa estamos muy impresionados por esas imágenes que vemos de esa migración continua y masiva de migrantes del Senegal y de África, que llegan, lo que se llaman aquí, en las pateras, en unas lanchas, ¿no? Pero no se ve la migración venezolana que hay, por ejemplo, en España, que es muchísima, que llegan en avión, claro, no van a llegar andando. Y entonces no se ve, no hay todavía esa percepción. A pesar de que en Madrid pues hay más de 350.000 ya venezolanos, aquí en el País Vasco tenemos aproximadamente unos 15.000,
anteriormente no teníamos ninguno. Ayer tuvimos una concentración en todas las capitales del País Vasco, en Pamplona, en Vitoria, en San Sebastián, en Bilbao, y en toda España y en toda Europa. La gente está movilizada, está esperanzada. Y luego, sobre todo, los medios de comunicación, el tema de Venezuela y en España, sobre todo, los partidos políticos lo han utilizado para erosionar al partido contrario, ¿no? Por ejemplo, nosotros teníamos mucha ilusión de que aquí, así como hay una mesa de la unidad democrática en Venezuela, también hubiera una visión conjunta de todos los partidos políticos españoles en relación con Venezuela, que no se utilizaran el tema de Venezuela en desgaste de otros partidos políticos. Tú haces mucho, yo hago poco, el otro hace menos. Eso es un hándicap. Y además, sobre todo con el discurso que hoy hemos oído, de que lo de Venezuela, lo de ayer, fue un golpe. Aquí no hubo golpe, ¿no? Pero lo de golpe, la palabra golpe, cuando aquí el único golpista fue Chávez, que en el año 98 dio un golpe contra Carlos Andrés Pérez, y luego posteriormente el golpe es continuo, ¿no? Y luego que Guaidó se había autoproclamado, cuando es una previsión constitucional, en una situación de vacío de poder, y sin embargo, pues poco menos que Guaidó es un aventurero que se ha autoproclamado, desconociendo que hay una asamblea democrática, que en este momento es lo único democrático que hay en Venezuela, ¿no? Porque la gente, como no sigue, no estamos hablando con expertos, como son ustedes, o como es la gente ya más informada, sino con gente que tiene un montón de inputs informativos, que el tema de Venezuela ha sido noticia ayer y hoy. No crean que ha sido noticia por ráfagas, cuando fue Chávez a Naciones Unidas y dijo que por ahí pasó el diablo, y la gente le reía las gracias y consideraba cualquier argumentación que uno decía, hombre, estas elecciones no son democráticas, porque en ningún país europeo hay voto electrónico. Sin embargo, en Venezuela lo hay. Aquí votamos con papeletas, que son fácilmente cuantificables. En cambio, en Venezuela es muy fácil programar con el voto electrónico pues un fraude electoral, ¿no? Pero toda esa argumentación la puede hacer gente que está muy metida en la harina y que de alguna manera pues tiene sensibilidad, ¿no? Y nosotros decimos que los derechos humanos no son ni de Venezuela, ni de Estados Unidos, ni de España, son universales. Y luego la aparición del presidente Trump. Como bien ha dicho el doctor Aparicio, Cuba, con 22.000 personas que están enclaustrados ahí, pues en el ejército, en la medicina, a la hora de otorgar los permisos de todo el mundo, de observadores, la vaca petrolera de Cuba es Venezuela. Y yo creo que hay dos frentes que habría que aclarar y que luchar. Uno es el ejército, efectivamente, como han dicho ustedes, y otro es Cuba. Y mientras no se ponga encima de la mesa el tema cubano y el tema del ejército, va a ser muy difícil que esto prospere. Totalmente de acuerdo con usted, Iñaki. Yo creo que el cáncer está en la isla de Cuba. Lo demás es una metástasis que poco a poco hay que irla eliminando. Hay que darle quimioterapia, pero bien fuerte, para que no cunda el pánico en América Latina. Muchísimas gracias al doctor Jaime Aparicio en Washington y desde el País Vasco a Iñaki Anasagasti. Y ahora me voy con mi politólogo, especialista en temas cubanos, especialista también en los temas internacionales, el doctor Julio Schilling, profesor y director de Patria de Martí. Adelante, Julio, con tu análisis. Estuviste escuchando un momentito lo que estaba hablando desde el País Vasco, Iñaki Anasagasti. ¿Cuál es tu visión de todo lo que ha pasado en la Venezuela del día de ayer a hoy? Como no, mira, encantado, querida Cari, de estar contigo. Mira, tenemos en efecto un gobierno de facto ilegítimo que está pues insistiendo estar en el poder, que es como tener un ladrón en tu casa que dice que la casa es de él. Entonces eso presenta una situación. Ha mandado a salir a diplomáticos estadounidenses, un gobierno ilegítimo. En cambio, el gobierno legítimo, el presidente legítimo, que es reconocido por ese gobierno, no les ha dicho que se vaya. Esto presenta un problema. De inmediato los Estados Unidos debería de tomar la medida para proteger a su personal en esa embajada, mandando buques de la Marina a las costas venezolanas, porque están en riesgo la vida de los estadounidenses. Es lo primero. Y me parece que esto debe ser consecuente con lo que debería de hacer también Brasil, Argentina, porque si estamos de acuerdo que hay una turba ilegal en el poder,
dando órdenes, la vida corre riesgo. Todos sabemos lo que pasó en Irán hace unos años, que con una administración débil, en ese caso la de Jimmy Carter, pues se tomó riendas sobre la embajada, que es territorio de un país. O sea que lo primero que se debería de hacer... ocurrió en Benghazi también, por favor, y mataron al embajador. Correcto. Y fue tan reciente como cuando la secretaria de Estado era Hillary Clinton y el presidente Barack Obama. Correcto. Los documentos sobran. Mira, la doctrina Tobar de 1906 y 7 precisamente busca, nombrada así por Carlos Tobar, el canciller ecuatoriano, precisamente comprometiendo a los estados americanos a tomar medidas para preservar la democracia. La doctrina Betancourt, de Rómulo Betancourt, en el año 59, la Carta Fundacional, la Declaración de Derechos y Deberes de la Organización de Estados Americanos de 1948, el Pacto de San José, en las Naciones Unidas, el concepto de la obligación de proteger, obliga e impone la responsabilidad de reaccionar, que incluye cualquier vía que sea necesario cuando un Estado falla y no puede proteger los derechos de sus ciudadanos. En otras palabras, esto es un problema hemisférico serio que debería de tomarse con o sin la mayoría de los países. Estamos viendo el apoyo de países de la talla de Brasil, de Argentina, de Chile, de Colombia, que entienden el riesgo porque Venezuela está en proyectos de poner una base rusa en su territorio. Esto trae serios problemas para la región y los Estados Unidos está actuando correctamente y las razones sobran para que manden por la crisis humanitaria que esto podría producir, y ya el récord del régimen de Maduro está más que claro. Lo hemos visto en Nicaragua, porque todo esto... Julio, la música que tú eres asiduo a este programa, y tú sabes que tristemente la música cuando entra de fondo es que nos dicen que tenemos que terminar y entregar nuestro programa. Quiero darte las gracias por tu análisis. Mañana vamos a tener más contigo. Vamos a continuar analizando el tema. Quiero darle las gracias al congresista Mario Díaz Valar, a Lourdes Ubieta, desde Washington al doctor Jaime Aparicio Otero, y desde el País Vasco al señor Iñaki Anasagasti. Y a todos ustedes, gracias por la sintonía. Los dejo con el boletín de noticias, después las noticias como son. Muchas gracias. Mañana venimos con más. Venezuela sigue.